Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, profesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar de un concepto general en materia de teoría del derecho, que es precisamente los hechos y los actos jurídicos. Los hechos jurídicos son acontecimientos que se producen en el tiempo y en el espacio, y cuando ocurren hay cambios en el mundo jurídico, hay cambios en la realidad jurídica existente. En otras palabras, existen o se producen consecuencias de derecho. Los hechos jurídicos se clasifican en términos generales en hechos jurídicos naturales, en hechos jurídicos involuntarios y en hechos jurídicos voluntarios. Los hechos jurídicos naturales deben su existencia a fenómenos de la naturaleza, donde no intervienen la voluntad e inteligencia de las personas. Todo hecho jurídico entonces produce efectos o consecuencias de derecho, y estos acontecimientos de la naturaleza, como puede ser un huracán, un terremoto, etcétera, son acontecimientos que van a provocar cambios en la realidad jurídica, bien sea afectando el patrimonio de las personas o afectando a las personas mismas en su persona o en su salud. Por otra parte, los hechos jurídicos involuntarios son los acontecimientos temporal y espacialmente localizados que producen cambios en la realidad jurídica existente, pero ahora se deben al hombre sin la intervención de la voluntad deliberada de los hombres. Por ejemplo, un accidente conduciendo un vehículo de motor. Ahí hay un hecho involuntario. La persona no quiere producir los efectos jurídicos, mas sin embargo, estos efectos jurídicos, los daños causados al patrimonio de una persona, pues se le van a atribuir a esta persona, al sujeto que conduce el vehículo de motor. Finalmente, los hechos jurídicos voluntarios son los sucesos o acontecimientos temporal y espacialmente localizados que provocan cambios en la realidad jurídica existente, pero ahora estos acontecimientos son ejecutados con la voluntad, el discernimiento y la libertad de las personas. El ejemplo clásico pues son los actos jurídicos. Todos estos acontecimientos de la naturaleza, todos estos acontecimientos del hombre, bien sea voluntarios e involuntarios, van a traer cambios en la realidad jurídica existente de alguien, de una persona. Ahora, específicamente, vamos a platicar de los actos jurídicos. Los actos jurídicos es la manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho. Hay actos jurídicos unilaterales, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo. Hay actos jurídicos bilaterales, como por ejemplo un contrato. Tanto en los actos jurídicos unilaterales como en los actos jurídicos bilaterales se producen elementos de existencia y elementos de validez. Los elementos de existencia de los actos jurídicos son dos: la voluntad o consentimiento y el objeto que pueda ser materia de él. Te digo que un elemento de existencia es la voluntad porque en el testamento, que es un acto personalísimo, solamente interviene la voluntad de un solo sujeto, de una sola persona. La misma persona que dispone de sus bienes, declara obligaciones y de sus derechos para después de su muerte. Por eso el testamento es un acto unilateral. En cambio, en el acto jurídico bilateral se requiere el consentimiento, o sea, el concurso de dos o más voluntades. Ese consentimiento se forma por la oferta y la aceptación de la oferta. En un contrato de arrendamiento, en un contrato de compraventa, en un tratado internacional, en una convención internacional, se requiere del consentimiento, del acuerdo entre dos o más personas. Ahora,
el objeto. El objeto es directo y el objeto es indirecto. El objeto directo son precisamente los efectos o consecuencias jurídicas que produce el acto. Estas consecuencias jurídicas pueden manifestarse creando, transfiriendo, modificando, extinguiendo derechos, deberes, sanciones o situaciones jurídicas. Estos vienen a ser los objetos directos de todo acto jurídico. En el acto jurídico del testamento, el objeto directo es o se manifiesta transfiriendo el patrimonio de la persona. Se van a transferir los derechos, los bienes, las obligaciones y las cargas a otras personas. Ese es el objeto directo en el testamento. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento, el objeto directo son los derechos y las obligaciones que este acto jurídico crea. Entonces, se manifiesta creando derechos y obligaciones. Por otra parte, el objeto indirecto se refiere a las cosas o a los hechos que son materia del acto jurídico. En el contrato de arrendamiento, el objeto indirecto es una cosa, la cosa que es materia del arrendamiento, que puede ser una cosa mueble, como un automóvil, un teléfono, una computadora, o bien una cosa inmueble, un terreno, una casa, un edificio. Hay otros actos jurídicos como el contrato de prestación de servicios donde el objeto indirecto no es una cosa, sino un hecho que precisamente consiste en el servicio que el obligado debe hacer. En relación a las cosas que son objeto indirecto de un acto jurídico deben llenar 3 requisitos. Debe ser física y legalmente posible, debe estar en el comercio y debe ser determinado o determinable en cuanto a su especie. En cambio, el objeto indirecto en el contrato de prestación de servicios, este servicio debe llenar 2 requisitos. Debe ser lícito y debe de ser posible. Si se llenan estos requisitos, tú como estudiante de derecho o todos nosotros como abogados, pues debemos de llegar a la conclusión de que el acto jurídico tiene existencia jurídica. Si tiene existencia jurídica, sí se van a producir los efectos jurídicos, sí se van a crear, transferir, modificar o extinguir los derechos, las obligaciones. Si falta uno de estos elementos de existencia, entonces el contrato o el acto jurídico no existe. Y si no existe, no se producen los efectos jurídicos, no se crea, no se transfiere, no se modifica, no se extinguen los derechos y las obligaciones. Esto es bien importante que lo apliques a cualquier acto jurídico. Esto aplica en los actos jurídicos de las otras materias, civil, mercantil, laboral, fiscal y demás. Por eso se llama teoría general de los actos jurídicos. En un video posterior vamos a platicar de los elementos de validez. Por este momento es todo. Espero que te haya gustado este video. Que tengas buenos días. Hasta luego.